Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy les voy a hablar de los libros que leí en el mes de septiembre y después de eso de mis favoritos del mes de septiembre. Empecé a escuchar una serie de libros de C.J. Archer, llevo los 3 primeros. El primero es The Watchmaker's Daughter, el segundo es The Mapmaker's Apprentice y el tercero es The Apothecary's Poison. Aún hay más libros, pero estos son los únicos 3 que estaban disponibles para escuchar, así que son los que acabo de terminar de escuchar. Y esta serie está situada en el año de 1890, donde seguimos a una serie de personajes que están buscando a una persona con magia que va a poder solucionar la enfermedad de uno de los personajes. Pero también tenemos una relación entre 2 personajes que se ve que sienten algo el uno por el otro, pero no pasa nada. Y eso es lo que más me está atrapando de la historia, la relación de amor, no tanto la búsqueda de la magia. Pero también me gusta el hecho de que esté situada en el siglo XIX y que también involucre magia. El primer y el tercer libro son los que más enganchada me han mantenido hasta el momento. En el segundo no sentí que pasara gran cosa, pero sí nos presenta más personajes con magia y más reglas sobre este mundo que está manejando. Y al primero y al tercero les di 4 estrellas y al segundo le di 3 estrellas. También parte de otra trilogía, escuché Vinti de Nnedi Okorafor. Este libro es de ciencia ficción, está súper cortito, son como 200 páginas, el audiolibro fueron 2 horas. Por el mismo hecho de que está muy corto, siento que todo pasó muy rápido, tanto el conflicto como la solución. Y siento que este mundo que creó la autora podría haber sido más explorado y al mismo tiempo eso habría hecho que me apegara más a este mundo y a esta historia y a este personaje. Pero lo que sí me gustó mucho fue la idea principal, que toca puntos de racismo y de prejuicio, y siento que estos libros fueron hechos más para el mensaje que está dejando la historia que por la historia en sí, ya que seguimos a una chica de una tribu que obtiene una beca para una universidad a la que nadie de su tribu ha podido ir antes, y cuando logra salir de su planeta para dirigirse a esta universidad es cuando pasan varias cosas, problemas a los que tiene que enfrentarse desde el momento en el que sale de su planeta. Pero hay 2 libros más de esta historia y la verdad no sé si los vaya a leer o a escuchar. Tal vez sí, porque están muy cortos, pero no es que me haya atrapado tanto como para querer saber qué más pasa. Así que le di 3 estrellas. Golden Sun de Pierce Brown es el segundo libro de la saga de Red Rising, y ya que es el segundo libro no puedo hablar mucho de él para no arruinarles la historia, pero puedo decirles que lo disfruté más que el primero porque sentí que tal vez ya estaba acostumbrada a la forma de escribir de este autor, ya que su forma de escribir hace que a veces sienta que me salté capítulos porque te plantea una situación en la que parecería que va a pasar algo y de pronto en el siguiente capítulo ya está en medio de la acción o tal vez después de la situación. Entonces cuesta un poco de trabajo acostumbrarse a ese tipo de escritura. Tenemos nuevos personajes, pero también personajes del primer libro que fueron de mis favoritos. Me sorprendió lo mucho que me hizo reír porque sabe mezclar comedia con drama y acción. Y a este libro le di 4.5 estrellas en Goodreads. Little White de Robert Galbraith es el cuarto libro de la serie de Cormoran Strike. En este se presenta un crimen más en el que Cormoran y Robin van a tener que indagar para resolver el misterio. Y seguimos viendo el desarrollo de los personajes. No puedo decirles más porque no quiero spoilear cosas. Pero lo que sí puedo decirles es que Rowling es la maestra de ver todo el cuadro completo. Cuando escribió Harry Potter empezó definiendo el final y creo que esa es la mejor forma de escribir un libro porque así sabes cada detalle de lo que tienes que ir presentando a lo largo del libro. Y en este libro se nota, o bueno, en cualquiera de los libros de esta saga, porque cuando llegas a la resolución del conflicto, notas todas las pequeñas pistas que te fue dejando y es una genialidad de parte de ella y es algo que disfruto mucho en sus libros. Y a este le di 4.5 estrellas. Escuché el audiolibro de The Woman in the Window de A.J. Finn o La Mujer en la Ventana en español. Como ya se está acercando la época de Halloween y Día de Muertos, quería empezar a leer cosas más misteriosas y un poco aterradoras. Entonces, este es un thriller que de hecho me recordó bastante a La Chica del Tren. Seguimos a una mujer que sufre de agorafobia, así que está viviendo a través de lo que ve desde su ventana y vamos a seguir un misterio que presencia a través de lo que ve y también el porqué de su agorafobia. En general, yo sentí que le faltó un ritmo más acelerado, como más suspenso, como que te atrapara un poco más. Durante todo el libro estuve considerando darle 2.5 estrellas porque no estaba cumpliendo con lo que quería de un libro de misterio.
y la forma de escribir del autor hacía que algunos de los misterios por resolver fueran muy obvios, y cuando ya llegabas al punto de descubrirlos, no eran sorpresivos porque parecía que ya te los había dicho antes, y cuando son revelados no causan ninguna sorpresa. Sin embargo, el final del libro, el verdadero desenlace, fue increíble y siento que eso salvó al libro por completo, así que terminé dándole 3 estrellas. Y el último libro que leí en septiembre fue Emma de Jane Austen. Esta fue una lectura conjunta y de hecho lo leí prácticamente a lo largo de todo septiembre, porque con clásicos creo que es mejor llevártelo un poco más lento para poder apreciar ese tipo de escritura un poco más contemplativo de su época, más lento. Y de hecho sí, Emma se divide en 3 volúmenes y el primer volumen me pareció lentísimo, y como es muy descriptivo en el estilo de vida que llevaban en esa época, hay partes que se sienten un poco innecesarias, pero el humor de Jane Austen hace que sea más llevadero porque es muy irónica, es muy graciosa, así que puede que estén hablando de cómo evitar que les dé un resfriado al salir a caminar, pero ciertos comentarios van a hacer que te rías aún así. Sí sentí que fue muy largo para lo que fue, es un libro de más de 400 páginas, así que creo que sí se pudo haber resumido un poco más. En este libro Emma se adjudica a sí misma el papel de casamentera y trata de emparejar a todo el mundo, pero es pésima para detectar los sentimientos de las personas, así que nunca da una y ni siquiera conoce sus propios sentimientos. Ese elemento fue uno de los que más me dio risa porque, pues la verdad, eligió un pésimo pasatiempo porque pues no sabe hacerlo. Pero eso mismo es lo que le da el tono gracioso a toda la novela. Y le di 3 estrellas. Esos fueron todos los libros que leí en el mes. Mis favoritos fueron Lethal White, Golden Sun y The Watchmaker's Daughter. Y también quería hablarles de una serie que vi este mes que salió el año pasado y tal vez muchos de ustedes ya la han visto, pero es la primera vez que yo la veo y me encantó, me quedé traumada con esa serie, y esa es Dark. Está en Netflix. Y es una de esas series que te vuela la cabeza. No puedo decir exactamente de qué trata porque si no se los arruinaría. Mucha gente le está comparando con Stranger Things, pero creo que lo único comparable es el ambiente en el que se mueve, en que involucra como estas escenas oscuras en el bosque. Pero en Stranger Things seguimos a niños y en esta seguimos a un grupo de adolescentes. Y también el casting de la serie es perfecto. Es una de las cosas que han estado cuidando un poco más tanto en películas como en series, porque normalmente cuando ponías a 2 personas de hermanos no se parecían nada, pero últimamente ya están cuidando más eso y sí te crees el hecho de que sean familia. Y ya está confirmada la 2ª temporada, así que tienen tiempo de ponerse al corriente y verla si no la han visto. La recomiendo muchísimo. Está en alemán, así que no es de esas series que puedan poner de fondo y no ponerle atención porque tienen que leer los subtítulos si no saben alemán, a menos que la quieran ver doblada a su idioma, pero la verdad yo siempre recomendaría ver las cosas en su idioma original con subtítulos. Otra de mis cosas favoritas de este mes fue un podcast llamado Binge Mode. Están haciendo su 3ª temporada dedicado a Harry Potter, a todo el universo de Harry Potter, y en cada episodio hablan de cada 5 capítulos de los libros. Está súper completo, analizan cada capítulo del libro y al final, cuando terminan de analizar el libro completo, hablan también de la película y de lo que les gusta, lo que no les gusta, de lo que cortaron. Y como les digo, incluyen todo el universo, desde los originales de Harry Potter hasta Fantastic Beasts, las películas también. Y eso es todo por este video. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Bye.